Muy buenos días, muy buenos días, gracias a Dios. Tenemos esta oportunidad y para que quede registrado en la predicación de hoy, muchas gracias al Señor y muchas gracias también efectivamente a los que ofrendan, diezman y dan su donativo. Y sí, es una cuestión de fe, es una cuestión de obediencia de mi parte y es una cuestión de amor de tu parte. No es de cuestión de obediencia tuya, eh, no es una obediencia tuya, porque dice cada uno de como propuso en su corazón. Es una cuestión de obediencia mía y es una cuestión de amor tuya. Nada más quiero, 1 Corintios 9, versículo 14, es todo el contexto, lo puedes leer, 9 Corintios 9, pero en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, para dejar claro el tema de los diezmos, ofrendas y donativos, no es una cuestión de obediencia tuya, es una cuestión de fe, porque el que siembra escasamente cosechará y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Es una cuestión de fe, de la palabra que está escrita en el Nuevo Testamento. Pero es una palabra también de obediencia, una palabra de obediencia, eh, una palabra de obediencia a mí, como ya lo dije, yo tengo que vivir del Evangelio, el Señor lo ordenó. Entonces es una cuestión de amor, porque para vivir del Evangelio debe de haber dadores alegres. Bueno, he hecho una vez la aclaración que no se trata del diezmo obligatorio en donde te cae la maldición antiguo testamentaria, eh, pero pues vamos a ver las cosas como son. Entonces, me dicen que no se oye, ahorita le están subiendo al volumen, súbanle a su televisión, avísenle a su mamá que estoy en la tele. No, no es cierto. Este, ¿Estamos bien? ¿Ya de sonido estamos bien? Ok, bueno. Vamos a comenzar. Efectivamente, la conferencia de predicación de hoy se llama Cuando dudes, acuérdate. Acuérdate y vamos a leer de qué nos debemos de acordar ante situaciones de duda que nos confronta el Señor constantemente en nuestro caminar. Y esto es para ir creciendo en fe. El Señor nos pone, permite situaciones y nos pone directivamente en situaciones que requieren ejercitar nuestra fe aquí en la tierra. Nos pone en situaciones que requiere de parte nuestra que ejercitemos nuestra paciencia, que ejercitemos nuestro corazón confiado en Él, que ejercitemos también un agradecimiento a Dios en medio de circunstancias tan difíciles, que ejercitar nuestro corazón en circunstancias difíciles es de lo más complicado que hay para los ojos humanos, para el sentido común. El ver lo que no se ve requiere de la fe y Dios tiene la característica de pedirnos que veamos lo que no se ve. ¿Por qué? Es a través de la fe, basado exclusivamente en la palabra de Dios y no tanto en algún capricho de que yo me imagino un coche nuevo y ya me lo imagino y ya me vi. Bueno, todo se llama esoterismo, se llama control mental en mis tiempos, ahora se llama, eh, bueno, pero bíblicamente se llama codicia y Dios no respalda eso. Entonces, en su palabra, por supuesto. Entonces, pues aquí vamos a ver algo muy importante y es lo siguiente, que nos debemos de acordar. Nos debemos de acordar porque al momento de la prueba se nos olvida el Evangelio y se desconecta el corazón, se desconecta el corazón del Evangelio y se conecta la boca a la angustia. Lo vuelvo a repetir, esto es obviamente imaginario, no es que suceda, pero no está ahí Bob Esponja desconectando y conectando adentro de nosotros y Patricio viendo así, no. Se desconecta el corazón del Evangelio
al momento de la prueba y de la angustia y del dolor, y se conecta la boca a los ojos. Y empezamos a narrar lo que ven nuestros ojos y a decirlo, y ahí se conecta ahora la manguera interna del corazón de fe al corazón incrédulo. Y se le abre la llave más grande a la boca. Se nos empieza a hacer, imagínate a Bob Esponja con una boca grande, grande, con los ojos de pánico y el corazón y conectada la manguera en modo al corazón en modo de pánico. El corazón en medio de injusticia, el corazón en medio de dolor conectada ahí, y empezamos a hablar y empezamos a decir y demás. Entonces llega un momento en el que el corazón debe de hacer un alto por el dominio propio y decirle: hey Bob, acuérdate del Señor, acuérdate de la doctrina, acuérdate de Cristo, acuérdate de Isaías 53, encarnado en Cristo, acuérdate que te libró de lo que dice en el libro de Apocalipsis, que a los que no estaban inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego junto con el anticristo y el falso profeta. Acuérdate. No te acuerdes de Acapulco, María Bonita, pensando en que esa es la solución. No te acuerdes de cuando eras más joven, en su caso, o acuérdate, o no te acuerdes, perdón, de cuando eras incrédulo. Porque hay personas que dicen: si no fuera cristiano, no tendría esa persona rostro que mostrar, porque tendría cara de Bob Esponja, llena de agujeros. Y pues no está actuando cristianamente. No se acuerda que el que recibió una lanza y le atravesó hígado, pulmón, una la parte superior del intestino, y lo atravesó, reventándole todo por dentro, una lanza de un romano, de Cristo colgado en la cruz, cuando ya estaba crucificado. Antes de desearle el mal a alguien, acuérdate. Y vamos a ver este ejemplo en un pasaje muy, muy significativo para mí. De esos que leemos y nos vamos de frente. Algunos más de frente porque tienen más frente. Yo no tengo tanta frente. Hay unos que tienen una frente hasta acá. Hay otros que tienen frente y les faltan los ojos aquí nomás, pero bueno, es otra historia. Mateo 16. Mateo 16, del versículo 1 en adelante, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Y les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles,
se fue. Versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 12. Mateo 16, 5 al 12. Llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron dentro de sí, como discípulos amateurs que eran en ese momento, esto dice porque no trajimos pan. De ahí estaba sentado Bob, así pensando. No trajimos pan. Hey, Bob, Patricio. Y entendiendo Jesús por qué ellos pensaban, no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús de verlos, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni se acuerdan de los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas cestas recogisteis? Hasta sobró. ¿Cómo es que no entendéis? Es un problema de fe, más que de mala memoria. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y ahí Bob dijo, ya lo sabía. Bueno, pues aquí vemos este ejemplo de que se olvidan 2 cosas. Se olvida la doctrina y se olvida la misericordia y el poder de Dios a nuestro favor. Se olvida porque si nos acordáramos no actuaríamos como ellos. ¿Sabes? Ellos tenían una fiesta de los panes sin levadura. Hay que hacerle justicia también a los discípulos. Porque ellos, creo, interpreto, me atrevo a pensar que no era tan ilógico lo que estaban pensando. Porque Jesús dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos. Dijeron, no tenemos pan. Probablemente el Señor está pensando para la fiesta de los panes sin levadura. Pero, como no está escrito, me hace sentido que ellos dudaran de algo que no cumplieron para pues, las fiestas más que para comer. Entonces Jesús los ubica y les dice, no me estoy refiriendo a lo que se ve físicamente para el culto, o para las fiestas, o para la ley. Me estoy refiriendo a la enseñanza y a la doctrina de los fariseos, ¿cuál? Que piden señal del cielo para creer. Y eso el Señor jamás lo iba a cumplir, les iba a cumplir el capricho, porque aparte de todo comenzó su ministerio con señales. Puedes leer el Evangelio de Juan, y ahí no se habla de milagros, ahí se habla de señales. ¿Señales para quién? Señales para los incrédulos, demostrando el poder de Dios. Y estas señales se les confió a los discípulos, en particular a los apóstoles, para continuar con señales y prodigios para la difusión del Evangelio inicialmente. Por eso se les delegó el poder hacer señales y prodigios. Es decir, no cualquier hijo de vecina que haya ido a una congregación ya se puede decir que va a hacer señales y prodigios si deja que el Espíritu Santo le haga circo, maroma y teatro a su modo. No, eso no es así. Eso no es así. Tampoco es que un señor
que se siente ungido, que lo ungieron en su casa con aceite cártamo, ya se siente ungido del Señor y pueda predicar, que el Espíritu Santo va a hacer las mismas señales a través de nosotros, pues para divertirnos, ¿no? No, las señales fueron para predicar el Evangelio. En primer lugar, a los apóstoles, y posteriormente nos dejó los dones del Espíritu Santo, y si esto te es novedad es porque no has visto las clases y te estás olvidando de la doctrina. Por eso habrá predicaciones que te quedas con el ojo así, la ceja encendida, la ceja, no, encendida, como te prendes como encendedor, así, no, bueno, con la ceja levantada, dicen, ¿qué está diciendo? Pues es que se lo dijo Adela. No, no me lo dijo Adela, están en las clases. Bueno, entonces Jesús les hace claramente la indicación que en primer lugar, ¿sí?, de lo que se acuerden, cuando dudes, de lo que te debes de acordar es de la doctrina. Y mira, no te estoy diciendo que te acuerdes del amor de Dios, porque al momento de la crisis se vuelve subjetivo. No te estoy diciendo que te acuerdes del infierno, porque el momento de la crisis te vale un soberano pepino. ¿Por qué? Porque estás en crisis, o estás en dolor, o estás en angustia, o estás en necesidad. Entonces, ya describí todo lo que hace Bob dentro de nuestro cerebro, y es tan importante acordarse primero de la doctrina, porque la doctrina la convierte el Espíritu Santo en revelación para ese momento. No revelación nueva, ni revelación fumadona, así revelación de que tú harás tal cosa y harás lo otro y brillarás, eh, no sé, como lumbrera en el camino y cosas así bien, esas bien al estilo Bob Esponja, ¿no? No, de la doctrina de lo que hace Dios, de la enseñanza y la revelación de lo que Dios está escrito que hace. Es de lo primero que te debes de acordar. No el viejo chiste gringo de qué haría Jesús, porque es una vacilada, porque, pues, o sea, no, no, sino de la doctrina de lo que Dios sí hace. Y entonces, cuando te acuerdas de lo que está escrito, recurres a tu Biblia, que en teoría la leíste ese mismo día, porque uno de los hábitos es leer la Biblia diario, aunque ya tengas 700,000 años de, de, pues de saber de esto. Vamos a dejarlo a este nivel, para no, que sabes que tienes que leer tu Biblia diario. Y nuevamente no lo hacemos. Bueno, entonces recurres a tu Biblia y le buscas qué dice la doctrina enseñada por Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento, interpretándola de manera correcta. Porque si no lo lees de manera correcta y le buscas y dices, y fue Judas y se ahorcó. Si no tienes seguro de vida, y si lo tienes, no lo hagas porque no cuenta. La doctrina bien interpretada, ¿sí?, ante determinadas situaciones. Que no se necesita mucha ciencia, porque las determinadas situaciones son cosas que Dios permitió en determinadas cosas en nuestra vida, y ninguna tentación sobrepasará nuestro entendimiento de correr a la Biblia e interpretarla bien.
¿Por qué? Porque está escrito, ninguna tentación, ¿sí?, será sin la salida puesta por Dios. Y esa salida puesta por Dios es, escúchame bien, primero esa salida por Dios es doctrina. Si piensas que la salida que pone Dios es como la de no sé, o sea, cualquier situación que tienes necesidad económica y lo primero que se te viene como piensas que salida de Dios es pues sacarte un premio económico, pegarle al gordo, me refiero al gordo de la lotería, no a nadie, porque ahora hay que cuidarse, ¿no? De todo, entonces está bien. Pegarle al gordo, entonces piensas que, bueno, es que la única, si tengo un problema económico, la doctrina dice que Dios me va a sacar de esto y entonces, pues alguien me va a dar un premio económico, una ofrenda, y entonces te esperas a que te salga un premio o a que el banco te perdone la deuda, no más por buenas gentes, o que algo pase, bueno, esa es doctrina, pero de otra doctrina. No es la doctrina del Señor. Lo que dice la doctrina del Señor es precisamente que te acuerdes que está escrito que el Señor sabe de lo que tienes necesidad. Está escrito que te ocupes primeramente del reino de los cielos y todas las cosas te serán añadidas. Que te acuerdes que está escrito que Dios es fiel para acordarse de nosotros. Y es algo que yo he ejercido en mi corazón, que dice que Dios es fiel para acordar, Dios no es injusto, dice, para olvidar la obra que por amor a su nombre hicieron para los hermanos y que aún la siguen haciendo. Yo me acuerdo que Dios es fiel y justo, que Él no me olvidará y que me proveerá, porque yo le estoy obedeciendo, yo vivo del Evangelio, yo le estoy obedeciendo. Pero entonces debemos de ver qué doctrina, no cualquier doctrina. Debemos de saber cómo interpretar, no interpretar de la manera alegre como me convenga. El sentido común aquí no aplica. Bueno, si a mí me hace falta dinero, pues ¿qué me dará el Señor? Pues dinero. No. Puede proveer otras cosas o simplemente espera que te dejes guiar a la doctrina. Como Jesús lo dijo, les estoy hablando de la doctrina de los fariseos, muchachos. No les estoy diciendo que lo que porque no hicieron. ¿Sí? Entonces, debemos de interpretar bien, entender y dejarnos guiar por el Señor y acordarnos de la doctrina correcta. Bueno, ok. ¿Por qué? Porque el no acordarse de la doctrina correcta o no darse cuenta de todo esto es porque venimos y estamos en medio de una generación idéntica a la de Cristo, una generación mala y adúltera que demanda señal. Pero la señal no les será dada, dice, a esa generación a ninguna, sino la señal del profeta Jonás que se cumplió al estar 3 días judíos en un sepulcro muerto. Y sucede que cuando no permitimos que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a encontrar la doctrina, interpretarla y creerla, y eso sí, hablarlo con confianza y orarlo, dice, y dejándolos, se fue. No, el Señor no nos deja y se va, simplemente guarda silencio. Hay personas que quieren recibir sin dar. Hay personas que quieren estar mal que quieren estar bien haciendo el mal. Hay personas que quieren creer a la hora de la angustia y nomás no dan pie con bola porque no hay materia prima dentro de ellos. No hay
doctrina verdadera, no hay doctrina sana, no hay absolutamente nada. Espiritualmente hablando, tienen espíritu de chorlito, no cerebro de chorlito, sino espíritu de chorlito. Y chorlito, me tomé el tiempo de buscar, bueno, cerebro de chorlito, y empecé a buscar, y es un pajarillo chiquitito, chiquitito, es un pájaro chiquitito con un picote, hablador, que hace ruido, es una cosita, es un chorlito, búscalo. En el diccionario es cerebro de chorlito. Bueno, yo estoy aplicándolo sanamente al espíritu. No le estoy diciendo a nadie tonto. Por favor, estoy diciendo espíritu de chorlito. Chiquitito y bien hablador. Y comelón. Pero ni vuela como águila, ni ruge como león, ni pasa una montaña de acá a acá, como le dijeron en un lugar, ora y no pasa nada, pero en la congre donde iba sí pasó, porque es circo, salvo que te disfraces de payaso y prediques, pero si no, no pasa nada. Por el espíritu de chorlito. Por favor, no vayas a reprender al demonio del espíritu de chorlito, porque o sea, ahí sí ya. Digo, no renuncio, porque, no, pero bueno, sí me expliqué, espero. Si no, regrésale otra vez y verás. No es una cuestión peyorativa la que estoy diciendo, para que te enojes. Porque para enojarse hay otras cosas más graves, que es engañarte, que es dorarte la píldora, que es hacer mercadería de ti, como dice Pedro de los maestros falsos, que hacen todo lo necesario para sacarte el dinero. Ahí está en segunda de Pedro, lo puedes leer, que hacen mercadería de ti, dice. No, no es peyorativo. Lo que te estoy diciendo es la verdad, y la verdad es que recurras con humildad al Señor para la doctrina. Y la doctrina, entonces, lo que hace la doctrina con el Espíritu Santo es darte la salida, y la salida va a ser primero, cree. La salida siempre es primero cree. Primero creer que estás leyendo la palabra y la estás interpretando bien. Si tienes dudas, para eso estoy. O bien el canal de YouTube de Renuevo de Amistad, no el de, bueno, donde vienen las clases. Son muchas, búscale. Bueno, entonces, ¿qué es Dios quien te está poniendo un sentir? Porque en la doctrina dice que que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Que Dios lo usa todo para bien, incluso esas cosas. Que Dios está al mando de las cosas en todo lo que hemos enseñado como la providencia. Que Dios es bueno y misericordioso y bondadoso. Y aunque sea una cuestión que se puede sufrir mucho, no sabemos por qué el Señor no solo la permitió, sino que la ordenó, pero que traerá una repercusión eterna para bien. Traerá una repercusión eterna para bien, porque el Señor, según la doctrina, prioriza lo eterno y luego lo material. En donde dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Un versículo. Y no me estoy basando en un versículo, me estoy basando en todo lo que enseña la gracia. El Señor prioriza lo eterno. Siempre la salida ante una tentación, el Señor, la salida va a ser la doctrina, priorizando lo eterno, priorizando
el corazón. El problema es que Dios no cambia las cosas. Nuestra oración no cambia las circunstancias. Nuestra oración cambia nuestros corazones. Y si eso no se ha entendido, en vano clamamos a Dios, porque no oramos para que Dios cambie las situaciones. Oramos para nosotros cambiar y entender y ejercer fe y la buena voluntad del Señor ante determinada circunstancia que va a tener un fin, priorizando lo eterno. Por eso cuando oras por un enfermo haciendo la danza del venado y no pasa nada es porque estás priorizando lo que se ve. Pero cuando oras y entiendes toda la palabra, las doctrinas de la gracia, entre ellas la de la santificación, la de la justificación, todo lo que es la providencia de Dios, que al final del camino todo va a servir para bien para los que amamos y el que ama a Dios permanece en él. Entonces no tienes derecho, bueno, alguien no tiene derecho a decir, es que todo sirve para bien. Ok, pero ¿qué más dice? A los que aman a Dios, ok, yo amo a Diosito. Y ahí le tienes que decir a Diosito, al que diga eso, porque no tiene ni jota de idea de lo que es la sana doctrina. El que ama a Dios permanece en él y le obedece. Y le cree porque le obedece. Y porque le obedece, le cree. Y entonces la coyuntura del amor, el vínculo perfecto que es el amor, hace que Romanos 8:28 te dé paz, porque Dios va a priorizar lo eterno, no lo material. Dios va a priorizar lo eterno. Estoy tentado a cambiarle el nombre a esta predicación, pero no lo va a cambiar. Pero acuérdate, Dios prioriza lo eterno antes que lo material. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y antes de cambiar alguna circunstancia o suplir una necesidad o hacer algo por otro, Dios va a priorizar lo eterno primero. Porque Dios es espíritu y va a priorizar lo espiritual. Como Jesús le dijo a estos, es que no estoy hablando de pan, estoy hablando de la doctrina de los fariseos. ¿Ok? Y es en ese momento cuando empieza a fluir un óleo santo, que es el Espíritu Santo ya dentro de nosotros, a nuestro corazón. Empieza a derramarse ese Espíritu en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Ponemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias y de súplica, estando entendidos de esto, que se va a hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que va a cambiar los corazones que tenga que cambiar, que van a cambiar las circunstancias hacia donde el Señor quiera inclinarlas. Porque lo eterno se prioriza y entonces lo eterno empieza a obrar en mi vida. A mí, sabes, me da un poco de indignación los que le dicen a Dios el eterno y no piensan en las cosas eternas. Ah, pero sí, el eterno Shabarín Shabarón. O sea, no sé. Bueno. Entonces, lo segundo. Lo primero que fue, cuando dudes, acuérdate. ¿De qué? De la doctrina. ¿Ok? De la sana doctrina. De la que es mi trabajo enseñarte. Mi trabajo es enseñarte la sana doctrina. Tu trabajo es, con la ayuda del Espíritu Santo, entenderla, leerla, practicarla para la gloria de Dios, no para la obediencia a mí, que soy más que un charal comparado con la grandeza de Dios. ¿Sí conoces los charales? Unos pescaditos chiquititos. Bueno, así yo soy delante de Dios. Bueno. Ok, Jesús entonces, nuevamente en Mateo 16,
dice, versículo 9 al 10, dice, ¿no entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? Entonces el Señor a lo que apela en nuestro corazón es a nuestra buena memoria de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. De entrada, salvarnos. Y aunque fuera lo único que hiciera Dios, por nosotros salvarnos de la perdición, sin meter la mano en nuestra vida terrenal, sería suficiente. Sería suficiente. Yo, la verdad, me daría por bien servido. Aunque en esta vida, paso a paso, golpe a golpe, caminante no hay camino, se hace camino en toda esa payasada, yo me daría por bien servido. De verdad. Porque sé la doctrina que dice lo que va a pasar en la vida eterna. Sé lo que dice la sana doctrina de los que se pierden en Cristo. Y la vida dura un determinado tiempo, pero la eternidad no tiene tiempo. Hay una regla que dice, si dudas, acuérdate de los milagros de Dios. Acuérdate que te sanó, si es que alguna vez te ha sanado. Ah, no te acuerdas de eso. Nada más estás sufriendo por algo que pasó. De alguien que no sanó. Acuérdate que tú sanaste. No estoy diciendo que seas de palo, te estoy diciendo que te acuerdes. No es bueno darle culto a los que duermen. Lo que teníamos que hacer hicimos, pero se acabó. Acuérdate de los milagros del Señor. Acuérdate de las grandes obras que ha hecho el Señor. Hay salmos que dice, acuérdate Jerusalén, acuérdate alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, no te olvides de todas las cosas. El hecho de que comamos diario, el hecho de que estemos guardados por el Altísimo, el hecho de que nuestro Dios poderoso haya derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones, es suficiente. Acuérdate que dice la doctrina que si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cómo nos atrevemos a dudar del Padre que sabe de lo que tenemos necesidad? Nos dará cosas buenas, dice en un evangelio. En el otro dice, ¿cómo no nos dará el Espíritu Santo? Porque lo único que necesitábamos de Dios después de Cristo era el Espíritu Santo y nos los dio completo y sin medida derramado en nuestros corazones. No nos hace falta nada material, probablemente muchas cosas. Y ni eso, pues ¿sabes por qué? Porque dice en la doctrina que Pablo dice que a todo le podía hacer frente porque era Cristo quien lo sostiene y sabe estar en estrechez y sabe estar en abundancia. Él está acostumbrado a una cosa tanto para otra como para otra. Es lo que dice la doctrina. Entonces, priorizando lo eterno de nuestro Santísimo Dios Jesucristo, nos damos cuenta que se nos olvidan rápidamente los milagros. Hasta desperté aquí. Ahí Bob Esponja. Corre Bob Esponja, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, ya le hice así. Acuérdate cuántas cosas ha hecho buenas el Señor. Mirad cuán bueno y delicioso es
estar los hermanos juntos y añoramos la congregación y añoramos la música, la alabanza, añoramos, sí, yo también lo añoro, pero acuérdate que tendremos una congregación eterna con millones de ángeles y de los hermanos que duermen ahí, que ya están, y nosotros adorando al Señor en una eternidad, en un concierto perpetuo, la alabanza, la adoración, adorando al Cordero Santo, estando congregados todos, siendo Dios mismo el templo y todo, porque de veras, mi amado, acuérdate de lo eterno. No te dejes llevar nomás por los ojos y las emociones. Yo añoro que nos congreguemos, pero no soy irresponsable. Y como te amo, tú me amas a mí, a mi esposa, a mi hija, a mis hijos. Entonces entendemos que hay que hacerlo prudente y sabiamente cuando el Señor haga sentir en nuestros corazones, vayan, ahora sí. Y el Señor nos guarda y nos cuida. Y así será cuando nos volvamos a congregar físicamente. Pero no sea esa tu añoranza. No sea tu añoranza los tiempos que estuviste próspero. Es que antes sí tenía. ¿Y cómo estaba tu corazón? Es que antes sí me sanó y ahora sigo enfermo. Pero ¿qué tal nos salvó? O cuando nos sanó de algo, acuérdate. Antes de dudar, acuérdate del poder de Dios. El poder de Dios lo desata Dios, no lo desata un fulano con su oración ungida. No hay nadie que le quite el lugar de los que dirigen las orquestas. El maestro está dirigiendo la orquesta de todos los eventos, de todas las cosas, de todas las personas, de todos los tiempos, armónicamente. No hay quien le quite el lugar de director de orquesta a Jesucristo. De todas las cosas, de todos los tiempos, de todas las personas, de todas las circunstancias, Él está dirigiendo, porque es Dios, porque es todopoderoso, todo lo entiende, todo lo sabe, todo lo puede, es el que reina, por eso es rey, por eso le cantamos rey porque Él sabe, como director de orquesta, cuándo, en qué momento y en qué situación debe de entrar una circunstancia, algo, pero siempre es armónico a los ojos de Dios. Siempre el Padre oye armonía porque es Cristo por medio del Espíritu Santo, que es la orquesta que está coordinando todas las cosas y siempre se oye armónico. Pero nosotros lo podemos oír distorsionado, lo podemos oír fuera de lugar, lo podemos oír hasta estridente, o lo podemos oír como a mí que a veces me va el dedo más para acá en la guitarra y soy así como que órale. No, el Señor no comete esos errores, es una armonía eterna, perpetua y perfecta. La providencia de Dios. No me canso, bueno, en mi caso, de oír, por ejemplo, la perfección de la música clásica, Vivaldi, Beethoven, no me canso de oírlos. Directo desde Iztapalapa, Beethoven, no son otros. Para el mundo, no, son otros. Pero también hay cosas buenas. Desde Iztapalapa para el mundo. Pedacito de mi corazón. La Sonora Santanera. Bueno, entonces, se me olvidó para andar diciendo.
Entonces en esa armonía perfecta, el Señor sabe, desde la eternidad para el mundo, la santísima y divina providencia para tu vida. Pero acuérdate del bien recibido. Alguien puede decir, es que yo no he recibido nada de Dios. Si estás respirando, ya recibiste oxígeno. Tercero y último, de lo que no debes de olvidar. De lo que te debes de acordar cuando sientas que el tiempo está cerca y lo está. Acuérdate que el Señor va a regresar y primero va a ser el arrebatamiento. Ahí está la doctrina para que sepas que el arrebatamiento es antes de la tribulación y de la manifestación del falso profeta y de la bestia, comúnmente llamada anticristo. ¿Ok? Acuérdate. No estoy diciendo tengas miedo, estoy diciendo acuérdate, porque el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche. Para esto voy a recurrir a otras palabras de Jesús en Mateo 24, 37 y 38. Mateo 24, 37, perdón, al 39. Mateo 24, del 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ¿te acuerdas que Jesús en Mateo 16 les dijo a los fariseos, saben bien que va a llover, pero no entienden las señales? Es la tercera cosa de la que te debes de acordar, basado en Mateo 16, que acabamos de leer. Les dice a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, porque bien que saben pronosticar el clima, pero no saben los tiempos. Hay creyentes que saben, que entienden que estamos en los tiempos finales y se arrepienten. Y le piden al Señor que enderece sus vidas. Pero hay creyentes que saben que estamos en los tiempos finales y no lo creen, o bien se lo pasan de frente, o bien limándose las uñas diciendo, Mateo 20, ¿qué? Ahí Bob Esponja limándose las uñas. Mateo 20, ¿qué? Viviendo sus vidas. Y hay otros peores. ¿Sabes cuáles son esos? Los que les da miedo. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. Son de las cosas que oramos en esta semana. Le está enviando la pastora un versículo a la semana, al día con la oración para toda la semana, para orar en los tiempos que tú propongas para ti mismo, más que los domingos de 9 a 10, ahora es en los tiempos que tú sabes que lo vas a hacer, pero donde se requiere mayor madurez para hacerlo. Para que ya no sea obligatorio, sino sea cuando tú en tu corazón lo hagas. El amor echa fuera el temor. Estos que temen dicen, híjole, bueno, sí, ya viene el final, pero entonces a ver cómo está. Si peco poquito, ¿me voy en el arrebatamiento o no? Bueno, si peco un poquito menos, ¿sí me voy o no? Bueno, entonces, si lo beso nomás así, pero no de lengüita, ¿sí me voy o no? O sea, no es creyente quien tiene esas dudas, que no son doctrinales, sino son dudas carnales, y necesita arrepentirse. Porque para Dios el pecado es pecado y ya quitó el pecado del mundo, y el que se va a perder es por no creer, y el que no cree en el Hijo de Dios, y el que cree en el Hijo de Dios lo obedece.
porque hasta los demonios creen. No se trata de creer, porque dice Santiago, hasta los demonios creen, y ellos tienen la educación de temblar de miedo, y hay otros que dicen que creen y ni tiemblan ni tienen temor de Dios y siguen en sus vidas nada más buscando a Dios cuando se necesita, y eso se llama religión. No esperemos recibir algo por ejercer una religión. Dice, mas como en los días de Noé, versículo 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días, fíjate bien lo que dice, porque a veces lo leemos y de veras que nos seguimos de frente, ya dije cómo. Porque como en los días de no, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta que el día que no entró en el arca. Versículo 39 es muy importante. Y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos, a todititos. O sea que el que está pensando, bueno, entonces, si haciéndole cuentas y las fiestas judías, octubre es el mes del arrebatamiento o noviembre, ¿cuándo es el año judío? Sacan la calculadora, sí, puede ser que este septiembre, no, ya pasó siempre. Puede ser que este octubre venga el Señor, entonces este octubre peco menos. No va a ser así, sino que va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Y pensamos inmediatamente en los pecados, en todo lo que el pecado tan terrible que había, que tuvo que desarraigar de la tierra a la humanidad, el Señor, por el nivel de maldad que subió a la presencia de Dios. Imagínate cómo estaba el nivel de maldad como la de hoy, pero un poquito más, como va a estar mayor la maldad en este mundo, va a subir la maldad y el Padre va a decir, es tiempo, ya se cumplió el tiempo de los gentiles, ya está completada la plenitud de los gentiles. Ahí está la conferencia, la predicación, búscale en el canal. Ya está el tiempo de los gentiles, ya está la plenitud de los gentiles, ahora sí es el tiempo, y va a pasar que aquellos que están pensando salvarse de sin obedecer y creer y acordarse del Señor, va a ser el Señor que sea como en los días de Noé, se les va a olvidar y van a andar como si nada, ocupándose de sus asuntos, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No es porque esté mal ni comer, ni beber, ni casarse, ni darse en casamiento. No, no está diciendo eso. Lo pone como un ejemplo que la vida cotidiana, normal, placentera, ¿sí? Se refiere a la vida cotidiana, normal, placentera, ¿sí? Lo normal. Dice, hasta que entró Noé en el arca, es decir, viene el arrebatamiento, entramos nosotros como Noé al arca de la salvación, que es el arrebatamiento, nos metemos, es decir, nosotros salimos de esta tierra, y entonces dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, van a entender hasta que vino el diluvio. No se dieron cuenta cuando no entró al arca. Se dieron cuenta cuando ya se los cargó el diluvio. Y entonces sí. Entonces sí. Y no entendieron hasta que el diluvio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Desapercibida por el mundo. Y desapercibida por personas tibias de la iglesia de la Odisea que creen que tienen y están pobres, ciegos, desnudos y que creen que está todo dominado por pertenecer a una denominación
o por medio leer la Biblia de vez en cuando, o por medio escuchar, o porque su prioridad, y esto es muy importante, por favor, entiéndelo, te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego, prioriza lo eterno. Si tú priorizas lo eterno, vas a tener el mismo sentir de Dios. Prioriza la eternidad en esta tierra. Noé priorizó lo que Dios le dijo y se dedicó a hacer una barca. Fíjate que no le ayudaron ángeles. Él la hizo con sus hijos. Pero lo que hizo sobrenatural fue que sus hijos no andaban persiguiendo un avestruz, corriendo, y ya llegó, no hombre, pues a ver al león, ay, yo, ¿por qué león? Agárralo tú, y ahí cazando animales, ¿no? ¿No? Lo que hizo Dios sobrenatural fue atraer determinadas especies para que se conservaran. ¿Por qué? Como una demostración del poder de Dios de atraer hacia sí mismo parte de su naturaleza para conservación. Así el Señor nos va a atraer a sí mismo a su iglesia, ya no animalitos. Bueno, los perritos también se van. No es doctrina, pero yo lo creo. Los va a atraer a sí mismo. Y entraremos en el arca, que es en las nubes. El Señor nos recibirá y permaneceremos con Él para siempre. Y entonces, el diluvio, incluyendo a los de la Odisea, ni cuentas se van a dar. De repente va a empezar a crecer la cartera vencida porque gente dejó de pagar porque ya no están. Que se cayó un avión, que se cayó otro avión. ¿Por qué terroristas? No, peor. Se desapareció el piloto. ¿Y dónde está el piloto? Diría la película. Desaparecieron los niños, pero los papás se quedaron. Desapareció un pastor y otro no. Desapareció un creyente y otro no. Desapareció una esposa y el esposo no. O el esposo sí, la esposa no. Pero los niños menores de edad, no por ser menor de edad, sino que hay una característica de los niños, que de ellos es el reino de Dios. Y el reino de Dios es cuando no hay conciencia de pecado. Si hay conciencia de pecado, tenga la edad que tenga. Va a decir, ay, tengo 17 años, ay, ahí les voy, aquí estoy, Señor. No, 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 no. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces, voy a leer para... Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, es una interpretación correcta de esta parte. Está hablando de que unos se van y otros se van. No está hablando de los israelitas en otro evento, sino está hablando a nivel general del mundo. ¿Por qué? Porque Noé representa también a toda la humanidad. ¿Sí? Todavía no había el pacto mosaico, no había nada, sino nada más estaba su tatarabuelo Abraham, que ya dio una conferencia de esto también, su tatarabuelo Abraham, y por ahí otro pariente que se desapareció, que fue Lot. Había pacto. No, no, estoy confundiendo. O sea, después fue Abraham. De la descendencia que vino de este remanente fiel, perdón, me equivoqué, estoy diciendo algo al revés, fue posteriormente a Abraham. Abraham tenía como tatarabuelo a Noé, bien al revés, perdón, corrijo. Bueno, el asunto es entonces que vamos a entender ya para terminar esto. Es cuestión de que te acuerdes también que el Señor viene pronto. Son tres cosas de las que nos debemos de acordar. La primera, de la doctrina. La segunda, de los milagros y el poder de Dios actuando a favor de los que le amamos. Y acordarse de lo que ha hecho por nosotros, sus beneficios. Tres, acordarte, el Señor está cerca, el Señor viene pronto.
Bueno, te agradezco tu tiempo, te recuerdo la clase que está para este miércoles. Dios te bendiga y comparte esta predicación a quienes creas que les sea de bendición. Muchas gracias, los dejo con la pastora. Gracias. Bueno, pues gracias a Dios por el mensaje. Yo espero que haya llegado al corazón y al oído de los que continúan pensando solo en lo temporal, sin prioridad, lo eterno. Y me comentan que hace un rato hice oración por los que dan con fe, y no se puso el número de tarjeta. Entonces en este momento lo van a poner. Y es todo. Y les recuerdo la clase el miércoles y la cuestión de que nos pueden buscar si tienen alguna necesidad, duda, cualquier cosa, estamos para servirles a todos los de Renuevo de Amistad. Que tengan buen día y los bendigo.